pero ahí va. Gloria a Dios. Bueno, está prendido ya. Hemos orado y ahora vamos a leer Amén. las Sagradas Escrituras. Prendí la computadora después de orar, pero bueno, ya oramos. Y ahora vamos a estar leyendo Marcos 13, Ujú. del 5 al 13. Como dijo el otro hermano que vino, en el nombre del Dios Trino, Ujú. que es el nombre del Padre, del Hijo Y el Espíritu y del Santo. Espíritu Santo. ¿Verdad? A Él sea la gloria por los siglos. Como dice su palabra, le damos gracias, le damos gloria y honra y alabanza. Sabemos Por que Él siempre, está aquí Señor. porque es promesa suya. Sí, Bueno, Señor. leemos uno y uno. Vamos a comenzar en el versículo 5 Ok. al 13. Perdón. Jesús respondiéndoles comenzó, Alternadamente. alternadamente, sí. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, engañará a muchos. mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alborotos, asuntos, los principios de dolores Son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán todos. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Esa palabra es tremenda, ¿verdad? Sí. Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice la palabra. Y bueno, ahora aquí yo anoté, ¿verdad? El libro que traigo aquí, que es el comentario bíblico de Mateo Henry. Pues ese libro me ayuda bastante, por eso leo de él. Uno tiene el conocimiento y la responsabilidad de acudir a cualquier libro que edifique. Que nos edifique, sí, que nos ayude ahí, porque sí, es una responsabilidad delante de Dios, la verdad, y pues uno muchas veces no tiene la capacidad, ¿verdad?, mental que se requiere para dar clases. Dar clases es algo tremendo, no es fácil, pero para eso pues hay gente que ha estudiado y hay libros y puede uno ampliar el conocimiento a través de libros, ¿verdad?, que explican la Biblia principalmente, ¿verdad? No cualquier libro que no hable de la Biblia, ¿verdad? Si no habla de la Biblia, pues mejor no tomarlo en cuenta. Bueno, dice nuestro Señor Jesucristo, introducción, nuestro Señor Jesucristo en respuesta a la pregunta de sus discípulos nos va a satisfacer la curiosidad. No va a satisfacer la curiosidad, sino a alertar la conciencia, y les expone las preocupaciones que serán necesarias cuando acontezcan los acontecimientos o los que van ahora a ser preferencia, o los que va a ser o lo que va a ser ahora preferencia. O sea, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? O sea, la pregunta de los discípulos, si usted lee en los versículos anteriores, que ellos le hicieron la pregunta, ¿cuándo va a ser estas señales y qué señales va a haber? Pues las señales, ¿verdad?, están tremendas. Dice el Señor, mirad que nadie los engañe. O sea,
para comenzar, va a haber mucho engaño, ¿verdad? Va a haber muchas personas diciendo cosas totalmente erradas, ¿verdad? Una de las cuestiones grandes, ¿verdad?, que muchas personas se atreven a hacer es a omitir la palabra de Dios. No sé si entiende qué es omitir, pero omitir es decir, este pasaje, este versículo no es válido, dicen muchos. Este pasaje dice esto, pero no quiere decir esto. Nosotros queremos mejor, vamos a hacer otra cosa que no dice la Biblia porque no nos conviene o por X, ¿verdad? Eso lo vemos en Apocalipsis, ¿verdad? No dice, no usa, aunque no usa la palabra omitir, pero dice, el que le quitare, le será quitada su parte en el libro de la vida. El libro de la vida es uno de los libros, ¿verdad?, pues ahora sí que Dios tiene, ¿verdad?, en su poder. El libro de la vida, el que fue hallado escrito, ¿verdad?, pues entrará a ese lugar de alegría, de felicidad, de gozo, ¿verdad?, delante de la presencia del Señor, el que sea hallado inscrito. Pero si nosotros le quitamos, se nos quitará la parte, o sea, nuestro nombre ya no va a poder ser escrito si le quitamos a esta escritura. O le ponemos. Y si le ponemos, dice otra cosa, le serán puestas las plagas escritas. O sea, las plagas, ¿verdad? Y las plagas están tremendas. Está hablando de la gran tribulación. Las plagas que van a venir a las personas que se queden a la gran tribulación, a las personas que no se vayan en el rapto, ¿verdad? Este pasaje que vemos aquí no está hablando de la gran tribulación. No. Está hablando de principios de dolores de parto, ¿verdad? Como la mujer de parto. Como la mujer de parto. Principios de dolores son estos, pero no es la gran tribulación. Mucha gente se confunde, ¿verdad? Dicen, no, pero ¿cómo? ¿Por qué dices que vamos a ser atribulados? La realidad es que la gran tribulación es otra cosa. Eso es después del rapto, ¿verdad? Eso se cree, ¿verdad?, que es así, que es después del rapto, cuando Cristo venga por su iglesia. Van a ser 7 años que va a reinar un ser, ¿verdad?, maligno, ¿verdad?, mejor conocido como el anticristo. Para los judíos el Mesías, hermano. El Mesías para ellos dicen que no ha venido, pero el problema con ellos es que están ciegos espiritualmente y además de eso no quieren ver. No. O sea, aunque hay muchos cristianos entre los judíos convertidos, hay muchísimos, ¿verdad?, hay muchos, pero la gran mayoría no quieren ellos reconocer a Jesucristo como su Mesías, no quieren, se niegan. Hay miles, hermano, millones, mejor dicho, porque el pueblo de Israel es grande, hermano. Es muy grande. Y Dios lo va a salvar al último, hermano. Los va a salvar. Pero hasta que el anticristo se quite la máscara y quiera que le adoren, hermano. Va a reconocer. Hasta entonces, porque dice, mirarán al que traspasaron. Ahí es donde todo ojo le verá. Sí, ahí es donde todo ojo le verá. La realidad es de que, o sea, va a haber a la guerra del Armagedón. Nuestro Señor Jesucristo va a hacer su aparición y va a defender a su pueblo. Y entonces se les va a caer la venda de los ojos. Fíjese, hermano, qué grande es Dios, ¿verdad? Amén. Los que han ido a Jerusalén hablan de ese lugar del Armagedón, hermano. Y cómo nadie se mete ahí, hermano. Oh, ¿en serio? Fíjese, o sea, habiendo tantísima gente y lo que está escrito de la palabra de Dios, nadie se mete, nadie le echa mano ahí, hermano. Oh, ¿en serio? Sí, pues es algo tremendo. A mí sí me gustaría ir, pero bueno, ahorita no me ha sido posible, pero con el favor de Dios. Yo también, son mis deseos, sí, de la tierra prometida. Amén. Sígale, hermano. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, que dice, mirad que nadie os engañe. Eso es el versículo 5, ¿verdad?, el que leímos. Uh-huh. Dice, vendrán seductores y engañadores que de una u otra manera usurparán el nombre de Dios para hacerse escuchar e incluso pretenderán ser el Cristo reencarnado. Eso ya ha sucedido, ya tiene años sucediendo, ¿eh? Como ocurre actualmente. Aquí pusieron una fecha que es la fecha que escribieron esto, yo creo que es en 1983, antes de donde dice como ocurre actualmente. En todo caso, podemos incluir entre los falsos mesías a los fundadores de falsas
religiones, los cuales han proliferado, no busqué, copiosamente en los siglos XIX y XX, cuando se rechaza al Cristo, Hijo de Dios, del Dios viviente. Se inventan otros Cristos o desfiguran el carácter del verdadero Cristo y hacen de él un libertador social, más bien que un redentor total. Lo cierto es que cuando tantos hasta de los sinceros estudiosos de la Biblia son engañados por falsos maestros, debemos estar alerta, practicando la verdad, en amor y haciéndonos de la cabeza, que es Cristo. Efesios 4:15 al 16. Efesios 4:15. Bueno, aquí lo tengo. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿verdad? Aquí enfatiza mucho en el amor, ¿verdad? Que debemos amarnos, ¿verdad? Debemos de unirnos en amor. Todo esto pues está bastante tremendo, ¿verdad? Que las falsas religiones y cómo los falsos maestros incluso pueden engañar a los que estudian la Biblia con sinceridad, ¿verdad? Si nos dejamos, nos pueden engañar. Debemos de tener cuidado, no debemos de aceptar todo, debemos de, por eso nosotros estudiar la Biblia, pedirle discernimiento a Dios, al Espíritu Santo, ¿verdad? Para que nos revele quién es falso y quién es verdadero, ¿verdad? Porque hay mucha falsedad hoy en el mundo, mucha falsedad, incluso en las iglesias, incluso en los púlpitos. La Biblia los llama burladores, ¿verdad? Escuché una predicación el otro día de un hermano en YouTube por video que dice, o sea, todos los que se burlan de alguna palabra de Dios, porque dicen que ahorita, hoy en estos últimos días, en Europa y aún en América Latina, hay muchos falsos pastores, falsos maestros que se han levantado, que dicen que el rapto no va a haber rapto. Muchos que dicen eso, no va a haber rapto, dicen, y entonces, o sea, se sabe que, y se burlan, ¿verdad? Ese es el distintivo, y la Biblia dice que son burladores, ¿verdad? Y está tremendo. Nosotros debemos tener cuidado, ¿verdad? Con la palabra de Dios, de estudiarla siempre. Yo me he dado la tarea, ¿verdad? Y esto se los digo, ¿verdad? No con afán de vanagloriarme ni nada, ni mucho menos. Pero yo escucho la Biblia en audio y hay veces que la escucho todo el día. No sé si se recordarán la semana pasada que le dije al hermano Carlos Díaz que la estaba escuchando en audio todo el día. Y en esos días, atrásito había comenzado en Génesis. Ahorita ya voy como a la mitad de Salmos de la otra semana ahora. O sea, es una semana a otra. Es bastante rápido. O sea, leyéndola así no avanza uno. No. Siempre estoy leyendo. Necesita uno no trabajar para avanzar más, pero pues tiene que trabajar. En realidad no, leyendo no aguantas, hermano. No. Yo estuve un tiempo que me dediqué a leer así el papel, la letra. Y, o sea, sin trabajar un día, podía leer unos 20 capítulos. Pero sí, acababa ya, pues, un poco cansado. Sí, o sea, yo no he leído más de 10, todo siempre 10 capítulos máximo. Sí. Y estuve leyendo la Biblia por como, Dios les bendiga, 2 veces por año la leía. Oh. 2 veces por año. Es bastante. Y es así, 10 versículos diarios, es como el diezmo, decía yo, le voy a dar el diezmo a mi Señor. Y todo llegando a trabajar, me ponía a leer. O en la mañana,
me ponía a leer. Pero ahora ya no, hermano. Ahora ya no. Ahora la leo una vez al año. Y yo digo, ¿qué me está pasando? O sea que ya no leo los 10 capítulos, leo 5. Yo por allá como en el 2008 comencé a leerla toda. Comencé y duré como 2 años la primera vez para leerla toda. Y ya después, duraba como unos 10 meses creo después de eso. Yo la he leído varias veces, así leída. La leí una vez en inglés incluso. Y la he leído en español muchas veces. Bien. Pero cada vez que usted la lee, Dios le va a mostrar cosas nuevas. Oh, sí. Y le va a revelar cosas nuevas. El otro día yo estuve leyendo, ¿verdad? Porque acabo de pasar la historia del rey Salomón, del rey David, de David antes de que fuera rey y después de que cuando era rey. No sé si recuerda usted, ¿verdad? Esto ahora sí que es algo que me recuerdo nada más, de un personaje que se llamaba Adriel. Adriel. Ujú. No sé si se recordará. Pero ok, este tipo, en los tiempos que David anduvo huyendo de Saúl. ¿De Saúl o de Saúl? O de Salón? No, de Saúl, su suegro. El rey Saúl. Y andaba huyendo David. Ok, David tuvo que dejar su casa y a su esposa, que era la hija del rey. Ajá. Entonces en ese tiempo le dieron esa esposa a otro que se llamaba Adriel. Adriel, sí, sí es cierto. Sí. Ok, hay algo tremendo con ese personaje. O sea, realmente este tipo era un adúltero. ¿Por qué? Porque tomó la esposa ¿De David? De David, ¿verdad? Que a la mujer que tenía esposo, valga la redundancia, ¿verdad? Ok, ahora bien, le voy a ver otro incidente que pasó cuando David era rey, que hubo hambre en el pueblo de Israel, ¿verdad? Hubo hambre, hubo una hambre, no recuerdo cuántos años, como 3 o 7 años, mucha hambre hubo. Entonces el rey David preguntó, creo que fue un profeta, Gad, a decirle que era por lo que Saúl trató de matar a los gabaonitas. Es un tremendo, ¿verdad? Que para explicarlo toma un poquito de tiempo. Pero ok, entonces, Saúl le dijo a los gabonitas, ¿verdad? Perdón, David le dijo a los gabonitas, ¿qué quieren que os haga? Ellos dijeron, no tenemos nada contra el pueblo de Dios, pero danos a 70. No, eran a 5. Creo que eran 5 para ahorcarlos delante de Jehová, dijeron. Y, ok, Adriel tuvo 3 hijos con esta mujer que no era su mujer. Y 3 de esos hijos fueron ahorcados. Y no sé, los otros todos eran familiares de Saúl, pues. O sea, en pocas palabras, este tipo no tuvo bendición por el hecho de que tomó la esposa de su compañero. Sus 3 hijos tuvieron que ser ahorcados. Ahora vemos al mundo que dicen que no importa, pero sí importa. Por eso les va mal a los hijos muchas veces. Y la gente no sabe por qué, pero ¿por qué? Son buenas personas. No, tiene que ver mucho. Las generaciones. Mucho, verdad, que hayan sido bien habidos. O sea, eso es algo que he traído en mi mente, pero es algo que está bien tremendo. ¿Verdad? Simplemente quise comunicárselos. No, es muy bueno, hermano. Sí, vamos a seguir en el punto 2. Cuando oigáis de guerras y de rumores, ese era un paréntesis, Cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os alarméis. Versículo 7. Es lo que leí, es parte del versículo 7 que habla de guerras y de rumores de guerra. Dice, la guerra es un producto constante del orgullo nacional y de la ambición de los jefes de las naciones. Pero guerras mundiales o locales y guerrillas nunca han proliferado tanto como en los últimos 50 años, ¿verdad? Estábamos leyendo que esto lo escribieron más o menos en el año 1983, está hablando de 50 años atrás de eso. Cristo vino al mundo durante la época de la llamada paz octaviana,
Pero no mucho después de su muerte y resurrección, comenzaron otra vez las guerras de todas las clases, religiosas, sociales, políticas, de partidos y de clases frías y calientes, etc. A las guerras se suman los frecuentes terremotos, las erupciones volcánicas, el hambre y toda suerte de accidentes y de calamidades públicas. Eso es parte del versículo 8, ¿verdad? Pero los creyentes sinceros no han de turbarse por eso. En realidad son los principios de dolores, de alumbramiento, ¿verdad? Son tan solamente principios de dolores, o sea, todo eso, las guerras, rumores, ¿verdad? Siempre ha habido, esto siempre las ha habido, pero estos últimos años ha habido más, ¿verdad? Y ha habido terremotos, hambres, ¿verdad? Pero, muchas manifestaciones, hermanos. Pero dice que nosotros no nos tenemos que turbar por ello, no nos tenemos que turbar, o sea, aunque veamos todo eso, no nos debemos de turbar. Amén. No sé qué iba a decir usted, pero donde iba, en realidad son los principios de dolores de alumbramiento, versículo 8. Pero para los judíos esta frase expresaba las aflicciones y calamidades que precederían a la venida del Mesías. Ese es un paréntesis nada más. Eso tiene que ocurrir, pero todavía no es el fin. O sea, eso tiene que ocurrir así. Eso lo dijo el Señor bien claro, ¿verdad? Tiene que ocurrir. Si del soldado romano pudo escribirse, aunque el orbe se desplome, a ver qué quise escribir, hecho pedazos, las ruinas le hallarán impavido, cuando más impavido o de el cristiano al saber, Dios les bendiga, al saber que, no, es que aquí dice, aunque el árbol se desplome todo, hecho pedazos, perdón, las ruinas le hallarán impavido, cuanto más impavido o de estar el cristiano al saber que todas las cosas cooperan para bien de quienes aman a Dios. Romanos 8:28. Bendiciones. Tiene volumen, sí. Romanos 8:28, ¿verdad? Dice que todas las cosas nos ayudan para bien, ¿verdad? O sea, todas. Estamos en Marcos 13, 5 al 13. 13, 5 al 13. Sí, no, pero no, buscando Romanos 8:28, ¿verdad? Romanos 8:28. Ahí está. Léalo si ya lo encontró. Amén, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. ¿Verdad? Así es que nada nos debe de turbar a nosotros, ninguna guerra, ningún rumor de guerra, ¿verdad? Porque dice que todo nos ayuda para bien. Todas las cosas cooperan para el bien de quienes aman a Dios. Lo acabamos de leer. Ni han de tomarles por sorpresa, pues están profetizadas. Ni han de infundir terror, pues están divinamente controladas. Había un personaje que se llamaba Bismarck, decía, no sabemos con qué sinceridad, decía él, ¿verdad? Es lo que dice aquí, quien teme a Dios no teme a los hombres. Eso decía ese personaje, ¿verdad? Cuando Cristo va en la barca de nuestro corazón, no hay tormenta
que deba intimidarnos. Ujú. Cuando va el Señor con nosotros. Pues muchas veces las tormentas pueden ser sorpresivas, ¿verdad? Y estratégicamente para tratar de movernos nuestra fe, ¿verdad? Pero dicen, no debe de intimidarnos. Lo único que debe preocuparles es su propia fidelidad a Dios. Eso es lo que nos debe de preocupar, dice, ¿verdad? Pero vosotros estar alerta sobre vosotros mismos. Eso está en el versículo 9 y eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Que, o sea, nosotros debemos de preocuparnos por nosotros mismos en el sentido de nuestra comunión con Dios. ¿Cómo le diré? Debemos de preocuparnos porque no estar mal con Dios, no fallarle a Dios. 13:9, ya me pasé. Dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos, ¿verdad? Pero lo importante es que permanezcamos fieles a Dios, ¿verdad? No nos debe turbar ninguna de esas cosas de las guerras, ¿verdad? De las cosas que se van a sobrevenir, a levantar. O que se están viendo. Se están viendo ya, sí. Dice, no por eso ha de pensar el creyente que su vida ha de transcurrir en paz. Juan 15, 18 al 21. Aquí estoy cerca. Bueno, voy a leerlo. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Aquí en Juan el Señor habla bien claramente, ¿verdad?, acerca del odio que la gente va a levantar. Yo, por ejemplo, ahorita fui a escribir en la mañana esto a un restaurante, a almorzar y a escribir. Y bueno, uno ve que llega todo tipo de gente. Llegó una parejita de homosexuales allí, todo, o sea, sabemos, ¿verdad?, que ellos odian, o sea, no se puede decir hasta qué extensión la odien, pero no les gusta lo que dice aquí, ¿verdad? Porque nosotros, ¿verdad?, sabemos que no les gusta que les digan que no les gusta que los acusen, que los acusen, ¿verdad? Y les trae el pecado. Sí, una vez un compañero de trabajo me decía hace años, me decía, pero tú no puedes cambiar a nadie. Le dije, no puedo, le digo, pero Dios sí puede. Dios sí puede, le digo, y, o sea, la cuestión es esta, ¿por qué Dios destruyó a una región, ¿verdad? No era una sola ciudad, eran varias ciudades. ¿Se refiere a Gomorra? Sodoma y Gomorra. Sí, Él los destruyó por completo o sea... 4 naciones, nomás que además aparece regularmente Sodoma. Sodoma era la más nombrada, y pues ahora sí que el pastor ha dicho muchas veces del púlpito, debemos llamarlos, ¿verdad? No son nuestros enemigos, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad?, se nos hace un poco complicado, pero pues yo llego ahí al restaurante y ya lo he hecho como 3 semanas seguidas. Saco mi Biblia, mi libro, mi libreta y pongo a escribir, ¿verdad? Y ahora sí que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Debemos de orar por ellos, pedirle a Dios tenga misericordia. Que es fruto del... a ver, ¿a dónde iba aquí? No hay... Ok, cuando Cristo va en la barca de nuestro corazón, no hay tormenta que deba
intimidarnos. Lo único que debe de preocuparles es su propia fidelidad, pero vosotros estar alerta sobre vosotros mismos, que es el versículo 9. No por eso ha de pensar el creyente que su vida ha de transcurrir en paz. Juan 15, 18 al 21, que lo acabamos de leer. Pero si tenemos la paz de Cristo, que es fruto del Espíritu, Juan 14, 27, es una hoja antes en mi Biblia, ¿eh? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe nuestro Corazón ni tenga miedo. Amén. Aquí está el antídoto, ¿verdad? De la palabra que dio el Señor. Va a suceder todo esto, pero no tengan miedo. Van a estar en paz, ¿verdad? Sí, o sea, nos vamos a conmover muchas veces, ¿verdad? Pero dicen, no tengan miedo, no teman, no tengan miedo, lo que vean, no tengan miedo, ¿verdad? El otro día fuimos a orar, yo y el hermano Elías a la montaña, aquí cerca, y el hermano Elías leyó el Salmos 91, ¿verdad? Es un salmo muy bonito, ¿verdad? Que te habla de todo eso, ¿verdad? No, de no temer, ¿verdad? Y porque Dios está con nosotros, Dios está a nuestro lado. Juan 14, 27, sí es lo que acabamos de leer. Gálatas 15, 22. Traigo varios pasajes. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Bueno, sigue la lista: mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. No hemos de turbarnos en el mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero tener ánimo. Yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Sí, léalo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Amén. El Señor enfatiza mucho en esto, en que tengamos paz, que no nos turbemos, ¿verdad? El mundo anda en lo suyo y pues, ¿verdad? Como el mundo que es, ¿verdad? Dice que todos recibirán su paga, ¿verdad? Dice la Biblia. Si el justo recibe su paga, ¿cuánto más? El impío y el pecador también la van a recibir, ¿verdad? Cada quien conforme lo que se merezca, ¿verdad? Nosotros no le podemos añadir ni podemos decir, porque muchas veces el corazón se nos puede dañar y podemos decir, ojalá Dios lo mate, ¿verdad? Y puede pensar uno, probablemente, pero no, Dios es justo, solamente lo que se merecen es lo que, a cada quien, solamente lo que nos merecemos, eso es lo que nos da, muchas veces pues, no necesariamente de matarnos, pero lo que nos merecemos solamente, ni más ni menos. Como el maestro que vino, hermano, trae una lista de todos los pastores que se han matado. Oh, en el hermano que vino. Fechas y todo. Imagínense, hermano. Un siervo de Dios que está continuamente en la palabra. Es tremendo, ¿verdad? Los que conocen bien la palabra. Sí, puede ser pesado. Como decía el apóstol, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para que entremos en el reino de Dios. Hechos 14, 22. Ok, 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, ¿verdad? Para que no nos agarre de sorpresa, ¿verdad? Que las tribulaciones es parte, ¿verdad? De ser cristiano, del paquete, de ser cristiano. Vamos a sufrir, vamos a padecer, ¿verdad? Vamos a padecer persecución, vamos a recibir críticas, pagar el precio. Pagar el precio, sí, y debemos de vencer, no debemos de odiar a las personas que nos hagan eso, no los debemos de odiar,
Dice la Biblia que debemos de amarlos, debemos de orar por ellos. Tremendo eso. Entonces está tremendo. Y si no somos capaces de hacerlo, no somos dignos del reino. Amén. ¿Verdad? Que eso puede ser terrible, ¿verdad? Debemos de aprender a amar. Yo he sido puesto en disciplina, hermano, por pelear. Oh, Y yo le decía a mi pastor, yo no le estoy faltando a los hermanos, sí. ni les estoy, yo los respeto y yo los amo y todo. Pero ¿por qué este impío me está ofendiendo y me está retando? Es difícil. Y ya me llevaron a la oficina, hermano, y luego me presentaron los sacrificios del Señor. Ellos no eran como Él, o sea, como Dios murió por nosotros. Y me quebranté, eso fue la última vez, hermano, pero me pusieron como 3 veces en disciplina por pelear. Sí. Muchas veces, ¿verdad? Pues muchos han tratado de cuitear y muchos han cuiteado incluso y muchos se han quitado la vida, como decía el hermano, que dice usted que dijo el hermano. Y Muchos, que Dios nos ayude, ¿verdad? Simplemente que Dios nos ayude, porque ¿verdad? El demonio, ¿verdad? Pues nos persigue, ¿verdad? A través de esos problemas, ¿verdad? Y más cuando están en un puesto de liderazgo, ¿verdad? Le va a poner a alguien que, ¿verdad? Que lo saque de sus casillas o trate, por lo menos, ¿verdad? Sí. Y cuando uno también anda evangelizando, hermano, como yo donde trabajaba, puras mujeres, pues, y había una que era, tenía su novia, pues, o sea, que, ¿cómo se llama? Lesbiana. Lesbiana. Y yo le decía, Carmelita, Cristo le ama. Yo también. Y buena persona, hermano, buena persona. Sí. Pero esas personas son las que tiran la piedra y le esconden la mano, hermano. Que era como manager de la cocina, ¿no? Donde yo trabajaba. Y, hombre, como que le decía yo cosas malas, ¿no? O sea, me tiraba bien feo y mandaba a otras que me provocaran o que me hicieran algo, a ver si yo... A ver si explotaba. No. Así es la gente de terrible, así los usa el enemigo, así los usa el enemigo. ¿Y era ella de la iglesia? No, del mundo. Era en el trabajo, ¿no? En el trabajo. En el trabajo. Los dejo para revisar que todos estén. Amén, hermano. Sí, ya casi terminamos. Sí, ustedes estábamos. Unos minutitos. Gracias. No, en el trabajo va a tener muchos ataques. Oh, sí. Porque la mayoría de ellos casi es difícil nadie es cristiano más que usted. No, tremendo. Sí, hermano. Pero el Señor me sacó de ahí, hermano. Usted sabe, yo ya les he contado, me sacó. Pero no tenía ni trabajo ni nada. Dije, pues entonces, ¿dónde está la fe en Dios si Él es el dueño de todo, ¿no? Hermano, no me ha faltado nada, gloria al Señor hasta ahorita. Y todavía no agarro trabajo. ¿Y cuánto tiene de eso? Pues casi un año. Sí. Recién vine aquí, fue que yo dije, voy a... el otro día lo que dijo el pastor de ustedes, este sí es rico. Sí es un rico. Este es un rico, y sí, le digo, yo soy rico desde que nací. Es su apellido. Tiene herencia. Amén, gloria al Señor. Herencia. Amén, hermano. Yo puro oro. El Señor conoce el corazón, hermano. Sí, voy a seguir leyendo, hermano. Amén. Sígale, hermano. Y, disculpe, dice, por tanto, estemos alertas sobre nosotros mismos, porque hay muchos ojos fijos en nosotros. Hemos llegado a ser espectáculo del mundo a los ángeles y a los hombres. Primera de Corintios 4:9. Primera de Corintios 4:9. ¿4 días? 9. 9. Léalo. Porque, 1 Corintios 4:9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo
a los ángeles y a los hombres. Amén. O sea, es lo que estamos hablando, ¿verdad? Que para ellos somos el hazme reír, ¿verdad? Por decir, mira lo que creen estos, ¿verdad? Para ellos estamos engañados. No sé si han escuchado ustedes lo que dicen muchos católicos. Dicen que el cristianismo que nosotros practicamos, que comenzó como en el año 1500, o sea que empezó con Martín Lutero, creo, no sé si es 1500 o 1600, algo así. 1500, ¿verdad? Y pero hay una cuestión que yo me quedé pensando. Los cristianos fueron martirizados por Roma desde el siglo I. O sea, es cuestión de recapacitar. O sea, nuestra fe ha existido, o sea, es la verdadera desde el siglo I. Y la falsa fe ya estaba persiguiendo a la verdadera fe. Entonces, es un error, ¿verdad? Que digan, no, ustedes comenzaron en 1500, no existían antes de ahí. ¿Verdad? Aunque así fuera, hermano, pero la doctrina es la verdadera, la sana, lo que el Señor dice en su palabra. Lo que dice en su palabra, sí, dice el Señor, ni una jota ni una tilde pasará de mi palabra. Lo que una jota y una tilde, yo escuché que quiere decir es la puntuación de la palabra, o sea, ni un punto, ni una coma de la palabra pasará. Todo se cumplirá, o sea, al pie de la letra. Hermano, y luego también dice él mismo en la palabra de Dios, o sea que como dice este pasaje, que es necesario que entremos, que todo esto acontezca, ¿verdad? Así que todo esto acontezca porque es imposible que no haya tribulación, porque si esto hacen del árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Refiriéndose a nosotros, ¿verdad, hermano? Amén. Yo le pido fuerzas al Señor porque, hermano, Sí, yo paso por unas cosas tremendas, pero por no pensarlo, hermano. O sea que cuando yo me convertí al Señor, yo quería convertir a la gente a fuerzas, hermano. Oh, sí. Como era muy peleonero, hermano, le hablaba a alguien y si me rechazaba, hermano, yo me enojaba. Sí. Ya no lo hago, hermano. Uno va aprendiendo, brother. Porque uno va madurando. Va madurando. Pero me llegaron a ponerme la pistola en la cabeza, hermano, y yo le decía todavía, si el Señor te lo permite, fíjese, hermano, burlándome casi, si el Señor te lo permite, porque mi Señor, en Él está la vida y la muerte, le decía yo a un muchacho. Y si es verdad. Trabajando. Y yo decía, si Dios te permite, jálale. Pero yo sé que no, y Dios por su misericordia no les permitió, hermano, porque 2 o 3 veces. Oh, sí, le sacaron armas. Sí, pero yo no tenía mucho conocimiento, hermano, hasta que, o sea, cuando yo me entregué, yo miré que no me cabía en mi corazón el hecho de que Dios me hubiera rescatado, hermano. Yo comencé a evangelizar también casi de recién, en el primer año que recibí a Cristo, yo comencé a evangelizar también. Comencé a salir a evangelizar con hermanos. A mí me gusta el evangelismo, pero bueno, Dios libre, a mí nunca me han sacado un arma, pero sí ha habido muchos que se han enojado mucho, se han molestado mucho, y que hay mucha gente que le gusta ponerse a discutir, a gritar. Eso no conviene, andar discutiendo. No conviene, pero pues... Pero cuando uno no sabe, hermano. Debe tener paciencia y amor aún para esas personas. La contienda no conviene. Sí, bueno, voy a leer lo que me queda, brother, ya para tratar de terminar. Sí, amén. Dice, sobre nosotros mismos, porque hay muchos ojos fijos hacia la ley. Podemos decir con Pablo, ¿verdad? Lo que acabamos de todo, o sea, las tribulaciones. Sigue punto 4. ¿Cuál es la tribulación que les espera? Seréis aborrecidos por todos, por causa de mi nombre. Eso dice en el versículo 13.
Ya es bastante aflicción esa. El pensamiento de ser aborrecidos es muy penoso para los espíritus sensibles e inocentes, pero es un título de honor y de gloria. Fíjense bien, ser odiados por nuestra identificación con Cristo. O sea, es un honor, debe ser un honor y una gloria. Ajá. Ser odiados por nuestro amor a Cristo. ¿Verdad? Los mismos parientes los odiarán a muerte. Los jefes religiosos los excomulgarán y los azotarán, no solo en los lugares públicos, sino en las sinagogas. Más aún quien os mate pensará que rinde culto a Dios. Juan 16:2. ¿Qué hora es, brother? Solo tenemos 3 minutos. Juan 16:2. Sí, de aquí nos vamos a ir al templo. A ver. Tengo ahí. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Juan, no, ya leí, ahí lo leímos. La iglesia oficial y el Estado no lo entiendo. Se colgaron para perseguir. Se coligaron para perseguir, es una palabra rara, se unieron. La iglesia oficial y el Estado se unieron para perseguir a los verdaderos creyentes como a herejes y sediciosos. Creo que escribí como la mitad de lo que traía esa clase. No es todo, pero ya el tiempo no da para más tampoco. Sí, en los tiempos de Jesús, la iglesia, pues, o sea, sabemos que fue verdaderamente perseguida. Hermano, pues algunos apóstoles, hermano. Amén. Pablo, hermano, ¿cómo estuvo en la casa de Pedro, Pedro? Jacobo lo mataron, fue el Jacobo primer lo mataron. apóstol que fue mártir de la iglesia. Él era un hermano de Jesucristo, ¿verdad? Creo que ese apóstol era el hermano de Juan. No, de Juan. Sí, de Juan. Eso está en Hechos 12:2. Se lo digo porque ya lo había comentado, ya lo había buscado. Si usted lo busca Hechos 12:2, ahí está, que era Jacobo, hermano de Juan. No, de Juan. Sí, no hay cierre. Bueno, hermanos, vamos a orar para pasar al santuario, porque ya es hora de que pasemos. Sí, sí. Dejen, ya apago